Bueno, estamos de vuelta una vez más en el estudio. Hemos dejado la primera parte de este documental atrás y me han escuchado bien. Primera parte, ¿verdad, David? Sí. Nos ocurre que esto era demasiado material, ¿verdad? Se nos acumuló, la verdad es que era bastante más grande de lo que pensábamos que íbamos a abarcar y bueno, pues lo partimos en dos y Santa Pascua, ¿no? Más para todos. Desde luego, porque sí, el compromiso hubiera sido cubrirlo todo y condensarlo mucho más y perder retazos de información. Y como dicen muchas veces en el espectáculo, lo mejor aún está por llegar. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante, si habéis encontrado anécdotas en esta primera parte, tened por descontado que en la segunda parte que se emitirá la próxima semana, y segunda parte y conclusión, pues os va a sorprender más. Va a haber incluso invitados, va a haber entrevistados y va a haber narrativas desde el punto de vista personal de gente involucradas en esta industria, ¿verdad? Sí, muy interesante, ya lo veréis. Pues por eso tuvimos que repartirlo. Además, fijaros qué detalle, David. Nuestra primera parte hablando sobre la pornografía, economía y sociedad, pues coincide con Navidad. Qué buen regalito le estamos haciendo a la audiencia. Sí, la Navidad tiene algo sexy, ¿no? Y si no lo tenía, a ver si ahora la tiene. Sí. Y fijaros qué bueno, ¿no? Que la conclusión, con un montón de testimonios y como digo, unas entrevistas y unos testimonios, pues vendrá para el regalo de año, ¿no? Para empezar bien empinados el año. Bien calientes el año, sí. Y una cosa que hablé con Carlos Dueñas, el director de Tondi, varias veces, ¿no? Es como él fue bastante innovador, trayendo una sección de sexo en su programa. Y cuántos programas de misterio le han copiado a posteriori ahora, porque él me acaba de apuntar hacia unos cuantos programas donde y esta semana vamos a hablar del misterio del sexo, y es como de verdad meterlo un poquito con calzador. Por lo menos aquí tuvimos la decencia de decir, esto tiene que ver, ¿no?, con sociedad, economía y cultura, o sea, la sexualidad y como una industria, que sería la pornografía, y cómo nos influye la cultura y cómo nos influye la sociedad y cómo influye la economía, ¿no? Tiene esas. Yo por lo menos tengo ese ángulo del que me he pasado. Y aparte que el sexo siempre vende, o sea, que fíjate, el mundo de la publicidad, lo que te están vendiendo es simbologías fálicas, simbologías sexuales, y te venden el sexo por todos los ojos, ¿no? Y nadie se escandaliza. Sí, de hecho, este programa nos costó muchísimo llevarlo a cabo, pero por varias razones. No hablaré por David, yo hablaré por mí. Mi problema era demasiado material. Y en la segunda parte, las que escuchéis la próxima semana, os haré un pequeñísimo resumen de a qué me refiero con demasiado material, porque os explicaré cómo fue que tuve la ocasión de tener un montón de mini entrevistas con diferentes figuras de la pornografía, de la industria pornográfica norteamericana. Y para mí fue un problema tener que cribar entre todas las notas de apuntes que tengo y elegir cuáles eran los testimonios y las frases más impactantes y relevantes a este programa. A ti, David, yo acuerdo que me dijiste que te costó un poco también sacar este para adelante, ¿verdad? Fue un parto difícil, pero bueno, pero a mí lo mío fue por la cantidad de información que había, al ordenarlo, colocarlo. Había muchas películas que no había visto, tuve que ver. Y la verdad es que había mucha más información de lo que yo pensaba, y era más relevante de lo que yo pensaba en un principio. Y bueno, no sé, sobre todo me sorprendieron algunas películas de Ozores o algunas películas que parecían más intrascendentes y la verdad es que, bueno, y cómo las ha tratado el tiempo, en alguna parte muy bien y en otra parte no tan bien, pues había ahí material que trabajar y la verdad es que sí, que fue un poco un parto difícil, la verdad es que sí. En eso que tú dices de las películas que no envejecen bien, la pornografía casi nos queda como un documento histórico, y esto lo vamos a hablar en la segunda parte, mucho más en detalle, al menos desde el punto de vista norteamericano, porque si te vas a una hemeroteca y agarras películas pornográficas realizadas a principios de los 80, a finales de los 80, a principios de los 90, a finales de los 90, a principios del 2000 y a finales del 2000, vas a ver una evolución que es
dramáticamente reflejando la sociedad actual. Y estoy hablando incluso con la estética de la pornografía. En una, por ejemplo, en la de los 80, ¿no? Vas a ver las mujeres con estos pelos de punta enlacaos hasta las cejas, ¿no? Uh-huh. Y en las zonas sexuales, en el vello público, por ejemplo, ¿no? Pues va a haber una estética. Y después te pasas a los 90 y eso cambia completamente. Y dices, wow, en 10 años. Y se reflejaba lo que había en la calle y a los gustos que había en la calle. Y otra cosa, como las películas estaban filmadas también pegando la atención principalmente a un aspecto de la película, que sería el sexo, y dejando el resto sin darle tanta atención, lo que está alrededor del sexo, lo que está alrededor de los actores, lo que está alrededor, lo que es periférico, queda mucho más natural y mucho más reflejante del momento en que es filmado. Sí. Por eso estas películas, como tú me comentaste que me dejó pasmado cuando hablaste de tu comentario sobre la época del destape, y cuando en una de las películas de Ozores y tal se metían con un transexual, eso reflejaba los sentimientos de la sociedad normal de aquel momento, lo zafios, lo insensibles que éramos. Es que era una escena muy dura. Bueno, yo lo voy a recordar la escena, la acaban tirando como un agua fría, es como una broma, o sea, es una broma muy absurda, pero lo hacen desde la... Se ve que no hay mala intención tampoco, ¿eh? O sea, que decir, tú lo que pasa es que ha envejecido, que dices, tú no tiene gracia. Este chiste en aquel momento igual era súper gracioso, pero hoy día no tiene gracia. Eso no significa que haya que censurarlo ni poner notitas. Cuidado, es un chiste que puede ofender a los transexuales. Atención, cuidado. Puede herir la sensibilidad de algunas personas, pero son chistes que ahora mismo no funcionan y son incluso molestos verlos o porque no... Hemos evolucionado bastante, pero también es verdad que en aquella época también he visto justo todo lo contrario, cosas que los he visto sobre todo en los 80, muchas películas, no solamente en el porno, sino en el mundo erótico o películas convencionales, había como más libertad o había cosas que se ponían en pantalla y que hoy día no se atreverían a poner, ¿no? Y hay como más libertad o más de autor en algunos aspectos. Y algunas veces eran mucho más bestias incluso, y eso hoy día no se verían esas cosas tan explícitas. En todos los sentidos, tanto en violencia como en sexo, ¿no? Es como, bueno... Creo que acabas de dar una clave muy interesante hablando sobre cómo la autocensura y lo que es la corrección de lo políticamente correcto nos ha influido, ¿no? En las décadas posteriores al año 2000, ¿no? Entre el 2010 y el 2020. Sí. Somos mucho más susceptibles y más sensibles a ello, que a lo mejor es una manera más detrimente. Te voy a decir una cosa, esto fue una reflexión mía, así como hay mucha gente que decide creer en religión solamente para no ejercer el sentido crítico, para tener una guía, y una guía ya dada por un libro sagrado, ¿no? Y no tener que ejercer su propio sentido crítico. Así hay gente a la cual siguen los dictámenes de lo políticamente correcto para ellos también tener que eximirse del sentido crítico y solamente seguir lo que es aceptable en la sociedad. Y eso yo creo que es un punto de influencia inmenso hoy en día, ¿no? En la segunda década del siglo XX. En estos momentos que estamos viviendo, creo que en Occidente padece muchísimo de eso. Porque no tiene nada, o sea, no es que no tenga nada malo, es que tendríamos que arriesgarnos a muchas veces ser políticamente incorrectos cuando queremos empujar la frontera de lo permisible y ayudar a la ciudad. Es que ahí está el tema, ¿eh? Yo noto que muchos de los artistas o muchos autores están como maestrados o aborregados, o están como... no tienen ganas de pegar aunque se equivoquen, ¿no? Y digan, pues va a meter una barbaridad para que diga la gente, madre mía, pero ¿qué ha puesto aquí? Como para trascender, para decir, oye, esto es arte y el arte tiene que molestar, tiene que incordiar, tiene que... Joder, yo me acuerdo de la peli de Novecento, la barbaridad que tiene esa escena con que le hacen una masturbación a dos con Leonardo, ¿con quién era? Con Gerard Depardieu y con Robert De Niro. Esa escena no se ha vuelto a repetir después en otras películas, y eran, no sé si eran los 80 o algo así, y es un clásico del cine. Pues cosas así, pues que no se veían, que no se ven, que no sé si eso es bueno o es malo, pero no sé, es como que el cine está como domesticado. No veo barbaridades o no veo ganas de trascender o de decir, o de molestar. Y eso me molesta, que no quieran molestar, porque están como bajo la capa de grandes empresas que lo único que quieren es comerciar su producto. Claro. Y el arte queda en un segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, eso me molesta. Y eso lo he visto en mucho cine europeo. Era la gran ventaja que tenía con respecto precisamente al cine americano, ¿no? Claro. Y lo hemos perdido, yo creo. Yo estoy muy de acuerdo con eso que estás diciendo, tío.
Muy, muy, muy de acuerdo. Además de que hay áreas donde molestar tendría que ser intrínseco. Por ejemplo, los comediantes. Los comediantes. O en el rock, en el rock. Que la música parece que ahora es de becerros. No dicen ni palabrotas para no molestar. Sí, lo más transgresor que hay hoy en día es esto del reggaetón, y no sé si es porque los retrasados que lo cantan no tienen cerebro para darse cuenta de lo que están haciendo, o si es o algunas veces algunas veces se vuelven transgresores solamente porque no saben hacer otra cosa, no tienen capacidad para hacer más. Es que tú mira la música de los 80, que era una barbaridad, y hay algunos buenísimos y han trascendido, había otros que no eran tan buenos, pero por lo menos querían allí molestar y con la música pues decir, pues quejarse de cómo vivían o de cómo eran y molestar al poder establecido y todo ese tipo de tal que... Y una cosa que viene a colación, que yo lo he comentado en este monográfico que he presentado, que no se trataba solamente de que la policía, o sea, las fuerzas del orden público, la policía, estuviesen haciendo redadas sobre autores pornográficos, ¿no? Y la pornografía antes de los años 90, cuando encontró un cierto nicho de legalidad. En los años 50 y en los años 60, muchas veces comediantes que se subían a las plataformas a hacer de lo que se llama hoy stand-up comedy, la comedia del stand-up, eran arrestados y eran llevados a prisión y eran multados porque efectivamente herían la sensibilidad del espectador y iban más allá de lo que el juez consideraba decente, ¿no? A veces era por usar lenguaje malo, pero a veces era por hacer chistes también duros. Se metían a veces con la vida sexual de los presidentes. Sí, era eso lo marca la serie esta Miss Marvelous. Miss Marvelous es de Amazon. The Marvelous Mrs. Maciel. Eso, es que es complicado el nombre. Maravilloso. Es complicadísimo. Maravillosa esa serie, y precisamente a ella la arrestan varias veces, y es eso de hacen estándar en los años 60, y además ella que es súper pija, súper mona y tal, y se va a todos los garitos más la peli empieza en el 58 y después en la tercera temporada llega hasta los años 60, creo que son. Sí. O sea que solamente son 2 años de esa vida, pero refleja muy bien, por ejemplo, los arrestos de Lenny Bruce, un cómico que durante 3 años fue famosísimo y después empezó a declinar. Pero por lo que decíamos ahora, la transgresión. ¿Te acuerdas aquella escena, no? En esa serie, y esto lo hago porque esto fue real. De hecho, tú no sé si lo sabes, pero muchas escenas que le dan a ella son escritas basadas en la vida de Joan Rivers, una comediante judía que murió hace poco. No lo sabía, ¿no? Sí, y una parte que a ella la arrestaron y la multaron fue porque se puso a hablar de la preñez y de su menstruación durante uno de sus stand-up en el 61 o así, en el 60, 61. Y la arrestaron por eso, tío. Ya ves. O sea, sí, se trata de transgredir, se trata de ir más allá y de empujar los límites. Lo malo es cuando los únicos que creen que tienen derecho a hacerlo son los menos indicados para hacerlo. Por ejemplo, ¿no? La retórica que oyes mucho a través de las redes sociales de que alguien dice algo como, por ejemplo, a los emigrantes había que mandarlos todos de vuelta o había que meterlos en un barril y echarlos al agua, y te dicen, claro, me estáis censurando porque yo soy transgresor, porque digo lo que vosotros no queréis decir. No, o sea, eso lo he encontrado mucho, ¿no? Que ahora son estas ideas de ultraderecha, ¿no? Y más descerebradas, sí, las que se refugian detrás del argumento de que ellos son los transgresores. Y lo que tú y yo estamos hablando, al menos lo que yo me estoy refiriendo aquí, es en la cultura, es en el arte, es en el cine, es en el entretenimiento, en la esfera, como te digo, cultural, no en la esfera de las redes sociales, donde cualquier burro tiene un teléfono y escribe cualquier gilipollez. Estoy hablando de un tío, un comediante que se sienta a escribir sus guiones y practica sus chistes y los busca y después se atreve a transgredir. Jolín, eso es lo que nos falta. Más transgresor que era, por ejemplo, el jueves, cuando le secuestraban la portada porque se metía con el rey o cuando todo ese tipo de cosas, pues eso... Permíteme hacer una enmienda a lo que acabas de decir, ¿eh? El jueves, de hecho, pasó... Esto algún día quizá lo pudiéramos incluso hablar en detalle, pero el jueves pasa a ser el heredera del Papus. Sí. La revista El Papus, ¿no? Pasa a ser la heredera, porque hubo un tiempo en que fueron coetáneas. Hubo como unos pocos años, como 5 años en que se publicaron las dos a la vez y competían por la audiencia. Después el Papus cierra y queda el jueves. Pero hasta hace poco, como hasta hace 10 años,
el jueves pasó por una etapa en que no quería encordiar a nadie. Y se le fueron un montón de escritores y de dibujantes diciendo, vete a la mierda, nosotros estamos aquí para encordiar y para meterle el dedo en el ojo del culo a la gente. A mí me contaron que fue por tema de Hacienda, porque la empresa estaba pasando por un momento que estaba con problemas de Hacienda y no quería meterse en problemas, y fue autocensura, ¿eh? Sí, completa. Pero los artistas se rebelaron a mogollón y de hecho se fueron. Hubo una etapa en que sí, exactamente, se fueron. Y después al final como que hicieron una revisión y dijeron, pues vamos a apostar por joder. Y se convirtieron un poco más en lo que es, que ahora de verdad sí son un poco incordiones. Menos mal, las portadas suyas del Rey son maravillosas. Sí, a mí de vez en cuando la leo y me gusta, y de hecho aquí a las jornadas del cómic vienen muchos dibujantes del cómic del jueves y siempre me hacen gracia, siempre me gusta todo lo que sé, pero es que es ley de vida eso, o sea, para eso están, si las revistas satíricas están para molestar, si no molestan no hacen su trabajo, o sea, y además dentro de toda esa sátira, eso es porque hay una gran verdad que, bueno, tú te estás quejando o denunciando en clave de humor, pero podías denunciarlo en otro tipo de clave, pero bueno, ellos lo hacen en tipo de humor porque llega más y porque, bueno, pero es su trabajo. Y ojo, que no dejan títere con cabeza, que es verdad que igual se meten más con los de derechas, pero también a los de izquierdas también les azotan, o sea que... Eso es lo que tengo dicho yo de España siempre, que nosotros no tenemos culpa, que los de derecha en España sean los que más pata meten y más boca chancla son. O sea, no es culpa de nadie. Los de izquierda lo son, Los de izquierda también lo son, pero no tanto. O sea, si tienes que hacer un balance, ¿no? Y pones gramo a gramo quiénes son más tontainas del culo y más boca chanclas, pues la derecha desbalanca la balanza. Pues mira, la rompe. El Máquina Baja de Iba era de esta época, de los 80, y todo esto nace ahí, historias de la puta mil y todo esto, y es un reflejo de la época española, o sea que... Claro que sí. Claro que sí. Y ahora, una cosa antes de dejar este tema, ¿no? Y antes de dejar esto, tú me tenías un par de preguntas sobre el tema del porno y pornografía y erotismo y que no habían quedado claras y que íbamos a meterlas por el medio, pero claro, al hacer esta división, pues no va a quedar tan claro ahora, ¿no? Para el primer programa. A ver, ¿qué me querías preguntar? ¿Qué crees que era relevante de preguntarme acerca de esta temática? Bueno, sí, la diferencia, bueno, aunque tú los pones algo en el monográfico, pero yo no acabo de... Es decir, ¿cuándo una película es erótica o porno? Yo creo que es cuando se enseña el pene. O sea, si tú ves un pene, es porno. Que no es 100%, no es 100%, pero tiene muchas papeletas, porque hay películas normales que tú ves un pene y es una película normal, no es una película porno. Pero si en una película erótica se ve un pene, es como raro. No es, ahora se está abriendo igual un poco más, ¿no? Pero no es habitual. No sé si estás de acuerdo conmigo. No estoy de acuerdo. Va a ser puesto a disposición de cada grupo jurado de las cortes de cada país. Eso es lo que yo he hecho en este monográfico, hablando sobre lo que era la definición de obscenidad y cómo hicieron 3 reglas para definir la obscenidad. Y una fue empleada en 1800, otra en 1900 y después otra en la actualidad. Porque eso varía. Ahora, por ejemplo, o sea, tú me has dicho, no enseñar un pene, ¿vale? Entonces todas estas películas que usan en las escuelas, en la ESO, para hablar de sexualidad, son pornográficas. No, eso sería... Vale. O anatomía, ¿no? Pero me refiero que hay... Tienes que tener diferentes escalas. Por ejemplo, la primera sería decir que la película está hecha con la primal intención, la intención primigenia de excitar sexualmente a la audiencia. Tienes que empezar por ahí. Ahí encajarías las Dozores, y las Esteso. Ahora, tendrías que hacer una segunda parte, que sería decantar si tiene algún atenuante además del sexo. Por ejemplo, si tiene también relevancia social, si tiene relevancia política. Por ejemplo, las Esteso a veces enseñaban culos, ¿no? Y enseñaban tías, y enseñaban tetones y tal, y picardías, ¿no? Y situaciones de cuernos. Eso era excitación sexual, pero también tenía un gran porcentaje de crítica a la política, la mujer del alcalde. Crítica a la economía, no podían llegar a fin de mes y tenían que vender el culo, por ejemplo. Ahora te toca a ti decir qué porcentaje es qué y qué. Yo diría que si un porcentaje es un 75% excitación sexual y después el otro 25% se divide en otras facetas, eso ya es pornografía. Pero si hay una variación en ese porcentaje, incrementando los otros aspectos, quizás sea ya más
una película con carga erótica. Pero bueno, yo me refiero, a ver si me refiero al horror penis, al horror que hay generalizado en una película convencional o incluso erótica a enseñar un pene. Que normalmente, yo no sé si es porque están dirigidas por heterosexuales y a los heterosexuales nos incomoda muchísimo ver un pene, en cualquier situación generalizada. Entonces es como que se esquiva esa situación y en el momento en que hay un pene normalmente es porque ya es la película ha sido X. Entonces es eso, ese horror últimos... que molesta el pene. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero en los últimos 20 años muchos directores, un poquito transgresores, han encontrado maneras de empezar a meter la anatomía masculina dentro de películas que no tienen que ver. Por ejemplo, fue famosa la escena de cuando Bruce Willis se levantó de la cama y enseñó el culo, las cachas del culo, que era el primer desnudo masculino, que esto ocurrió hace casi 20 años. Y sin embargo, era una escena literalmente de 1 minuto. Y no le añadía ningún particular de erotismo. Bueno, no le daba especial carga de erotismo a la peli. Por eso, hoy en día, y me acuerdo que hay una película, creo que era una de las de Hitman, no estoy seguro, en que había una escena parecida en la que uno de los malos está en la cama y empiezan a tirotearlo y él salta y sale en pelotas y se le ve el nabo saltando un segundo. Sí, hombre, sí, siempre hay excepciones, ¿no? Pero lo que me refiero es que en una película convencional no pasa nada si hay un desnudo integral de una mujer, es como que lo tenemos súper asumido. Por supuesto estoy generalizando, ¿eh? Y ahora ya te digo que ahora se ha abierto más y así debe ser. Los heterosexuales debemos acostumbrarnos a ver penes en el cine, muy a nuestro pesar. Yo es verdad que en el interior mío me incomoda ver un pene. No sé por qué, es algo intrínseco. Normalmente no me place verlo. Pero es verdad que ellas también tienen derecho, ¿no? Y bueno, pero o igual es como todo, o un beso entre dos hombres, por ejemplo. Eso también es muy raro verlo. Ahora lo vamos viendo poco a poco, pero nos tenemos que ir acostumbrando. Es porque eran tabúes que estaban ahí. ¿Tú te acuerdas lo que nos habló Carlos Zorrillo, el sexólogo, hablando sobre la ¿cómo se dice? La regla de Keynes, que era sobre la heterosexualidad a la homosexualidad, que tienen básicamente una escala, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de ese detalle? Sí. Pues yo te voy a decir una cosa muy peculiar. Yo, por mi desgracia, dentro de la escala de Keynes de heterosexualidad, caigo muy, muy a la heterosexualidad. Y digo por desgracia porque si no cayese tanto tendría más opciones. para mí el estado ideal mío sería una bisexualidad perfecta, pero bisexualidad, no. Sí. Pero no, lo siento, o sea, soy jodidamente, soy casi ¿cómo se dice? Handicap. Bueno, me desarma mi propia heterosexualidad. Y yo cuando veo a dos tíos besarse, la primera vez tenía yo 14 años, ¿no? En la pantalla, y dije, wow, en qué shock estoy, pero no quedé ni asqueado ni hostias, ¿no? Aún recientemente, cuando veo a dos tíos besarse, ahora me da igual, pero ojo, cuando veo a dos tíos besarse y empiezan a meter lengua y esa pequeña escena entra dentro del erotismo, yo lo admito, ahí me incomoda, ¿no? Ahí me hace a mí revolver el culo. Pero yo me acuerdo que Filadelfia, fíjate, la película de Filadelfia, no hay un solo beso en toda la película. Y fue una revolución. O sea, a eso me refiero, que hay tabúes todavía muchos por saltar o también. A mí te lo digo, a mí sinceramente, también me pasaba cuando era joven. Me incomodaba muchísimo ver dos hombres besándose o una escena entre dos hombres, me incomodaba muchísimo. Y yo luchaba contra mis temores. ¿Y por qué me tiene que incomodar tanto? No sé, es porque como o nos han educado así o de alguna manera... Escucha, está el test del helado. El test del helado. Sí. Cuando yo era adolescente, tenía un amigo que era gay y resulta que él cada 2 por 3 me estaba tirando los tejos y además el hijo de la gran puta, y lo digo cariñosamente, me decía, hostia, tengo que aprovecharme que a esta edad estamos todos confusos y a ver si cuela uno, ¿no? Y tal y cual. Y yo le decía, no, joder, mira, yo te quiero bien, tú eres un buen colega, pero joder, me incomoda cuando te me pones borde. Y no te estoy diciendo que me tira mano, ni nada, pero que sí, insinuaba un poco pesado, ¿no? Entonces, y ojo, eso me hizo a mí también ponerme en contacto con cómo se deben sentir las tías cuando lo acosan los tíos, ¿eh? Lo mismo, sí. Pues este tío una vez me pilló de borrachera y no sé cuánto. Ya sé que te vas a pensar, uy, pasó algo. No pasó nada en absoluto. Me pilló de borrachera y yo me confesé más de la cuenta. Te respeto. Sí, el tío fue un tío majísimo, joder. Pero digo, me pilló de borrachera y yo le dije, sí, joder, o sea,
yo opino que el estado mejor para todos es bisexual y no sé cuánto. Y me dice, pero joder, ¿qué me estás diciendo? Si yo, por ejemplo, yo soy gay, yo estoy contentísimo, ¿no? A mí no me gustan para nada las tías. Y dije yo, joder, pero bisexual te lo pasas mejor porque bateas para todos los lados, todo te sirve, ¿no? Yeah. Y me dice él, ¿y tú crees que tú eres bi? Y yo le dije, ya me encantaría serlo. Y me dice, le hiciste la prueba del helado. Y dije, ¿qué prueba del helado? Y me dice, te lo explico, mira. Hay gente que te va a decir, y yo esto estamos hablando de los dos, él tenía 15 y yo 14, ¿no? Y me dice, hay gente que te va a decir algún día, si te hacen una mamada y tú no miras, da igual que sea un tío o que sea un tía, o que sea una tía. Y yo me quedo pensando y digo, igual no es. Y me dice, eso es lo que pienso yo, porque no es lo mismo. Me dice el tío, cuando le vas a echar la mano a la quijada, ¿no? Para hacer unos cariñitos y que te salga ahí una barba de perro. Rasca. Pues no es lo mismo. Y yo, sí, eso entre otras cosas, me dice él. Pues eso es lo que los enclosetados, los hetero de closets, te van a querer decir para justificar su latente homosexualidad, me decía él. Y la prueba del helado es que a ti, a veces, hay gente que le gusta el helado de vainilla y ningún otro sabor. Y hay gente que le gustan todos los sabores de helado. Y hay gente que le gustan solo los de chocolate. Y ningún otro sabor. Yeah. Y entonces, tú cuando piensas que te gusta el helado, tú eres de los que te gusta el helado de vainilla y chocolate y fresa y frutilla y no sé qué. Bueno, pues entonces eres bisexual. Yeah. O trisexual o pansexual. Pero yo tengo amigos como tú que solamente les gusta la vainilla, que son las tías. Y si le ofreces otro, prefieren pasar de comer helado. Porque, no. Y le dije yo, sí, pues tienes razón, tío, en esas estoy yo. Y dice, pues esa es la prueba del helado. Y me quedé diciendo, hostia, eso tenían que poner en los libros de zoología, macho. Esto es una prueba infalible. Bueno, yo tengo un par de amigos que cuando beben mucho se cambian de acera, ¿no? Entonces no sé qué pensar. Ahí está. Esto te digo, son enclosetados, tío, porque, como te digo, a ti te va lo que te va y no te va lo que no te va. Es lo que hay. Es lo que hay. Y es cierto, ¿no? Que es cierto que aunque algo no te vaya, a lo mejor si de pequeño la cultura que te rodea fuera diferente, te haría un poco más transigente a ello. O la desinhibición, claro, la desinhibición, sí. o el decir, bueno, o tabúes, esos tabúes que nos han puesto de pequeños o de la sociedad. Sí, pero algunos de nosotros no nos haría ir por esa acera. Nos haría sentirnos menos incómodos en esa acera, pero no nos haría ir por esa acera. O al revés, no tendríamos problema o tendríamos menos problema en experimentar, no lo sé. Yo opino que hay algunos que les beneficiaría, como dices tú, experimentar y probar, pero te digo que aún hay unas poca gente en que la prueba del helado, tío, y pasara lo que pasa, y le pusiese ¿cómo se dice? Los sprinkles, los caramelitos de topping, que le pongan la cultura encima. Mira, eso me recuerda que hay un documental, además lo vi hace mucho tiempo y ahora ya he visto algún documental más, pero precisamente habla sobre eso, cuando un perro o un animal, hay un experimento en el para saber si le gustan, si es homosexual o no ese animal, porque hasta hace 10 años o así, prácticamente no se hablaba sobre el mundo animal y la homosexualidad en el mundo animal. Y es un documental que tengo aquí de Robert White, que es la verdad sobre la homosexualidad en los animales, lo que presenta debe ser alguien famoso de inglés que es homosexual, pero no lo conozco yo. Y el caso es que él llegaba a hablar de eso, de que, coño, ¿por qué en el mundo animal? Le decía, porque ser homosexual no es natural y tal. Entonces empieza a investigar y dice que resulta que hay un montón de animales que tienen tendencia homosexual. Y la definición de ser homosexual en los animales es que cuando está con una hembra, pues que no le apetece montar o pasa del tema, prefiere irse con otro lado. Y cuando está con un perro sí que va a montarlo, ¿no? Sin forzarlo. Que eso es otro de los temas, porque igual tú si lo fuerzas o yo qué sé, o le das unas condiciones o tal, pues igual acaba montando igual, ¿no? Pero es sin que él le tenga ningún tipo de presión, se va a uno o a otro. Y te empieza a contar un montón de... Se va a empresas que hacían documentales de animales y empieza a decir cómo descartaban imágenes sobre homosexualidad animal que no se ponían en los montajes finales ni se hablaba, pues porque no interesaba en aquel momento o porque yo qué sé. Y cómo se organizaban, incluso patos, o a veces si era el impar, pues quedaban 2 hembras y un macho o cosas así, o sencillamente animales que pues eran macho y macho y se iban, o hembra y hembra y tal, y era muy interesante porque era sobre un tema que no se había hablado nunca. Después sí es verdad que con el tiempo he visto más documentales en ese tema. Y me parecía, que él llegaba a la conclusión y dice, entonces que lo de la homosexualidad no es un tema, no es antinatural, es que se da en la naturaleza y con bastante porcentaje además, ¿eh? Y hablaba una cosa curiosa,
Hablaba una cosa curiosa de... No me acuerdo qué animal era, no sé si eran los cisnes o... Era un ave que el ave tenía un cerebro que era de distinta forma, si era homosexual a si era heterosexual. Tenía otra forma. Y él se preguntaba si en los humanos eso pasaba de alguna manera y tal. Creo que no, pero me chocó mucho que era... No sé si eran aves o... Era un pájaro, no me acuerdo qué pájaro era. Y era muy interesante eso. Y es que hasta hace poco se utilizaba ese recurso de decir que es que en la naturaleza no ocurre eso, entonces es una aberración humana y tal. Y estamos ahora descubriendo, como dices tú, ¿no? Cuanto más investigamos, sí, la naturaleza ocurren de muchas cosas y muchas cosas raras. Famosísimo es el caso de los 2 pingüinos que eran varones, por tanto son homosexuales, y adoptaron a un huevo de unos pingüinos huérfanos. Me refiero, unos pingüinos murieron, dejaron los huevos, ellos los cuidaron y criaron a la cría como si fuesen pareja hetero, y eran 2 pingüinos machos y estaban juntos años cuidando a la cría. O sea, eso es jodidamente maravilloso, quedó alucinado y escribieron un pequeño libro. ¿No sabes estos libros para niños de 10 años, ¿no? Que intentan explicarte de una manera suave las cosas raras? Pues escribieron un libro en Nueva York diciendo mi amigo tiene 2 papás, y claro, lo ilustran con los pingüinos estos del zoo, ¿no? Es como si fuese un zoo y tal. Y me parece tierno, elegante y bueno, me parece bien, joder. Cuanto más investigas, más flipas, tío. Un caso fascinante son los bonobos. Los monos bonobos tienen una sociedad completamente basada en la economía del sexo. Quiero decir, practican el sexo para llevarse bien, practican sexo para conseguir cosas, practican sexo para hacer uniones entre diferentes clanes, practican sexo para todo, para comunicación. Ellos, o sea, así como los humanos hoy en día, nosotros nos regimos por economía monetaria, ¿no? Y el que más tiene es el más poderoso. Ellos, el que más pajas hace o el que más pitos chupa, es el más poderoso porque es el que más aguanta. Tienen una economía basada en el sexo, o sea, una vida, una organización, una cultura basada en el sexo. Y otro factor jodidamente sorprendente: investigadores, ornitólogos y biólogos de Canadá, te voy a buscar el dato más adelante, estaban haciendo un documental sobre patos, los patos canadienses, y empezaron a flipar con la cantidad de inteligencia que demostraban a la hora del sexo los patos, pero inteligencia perversa, porque es la única especie, hace 10 años, que se sabía, la única especie que fue demostrada que violaban. Los varones violaban a la fuerza a las patas. Y la única especie también que se conoce que actuaban en manada para violar a una hembra. Se juntaban 3, 4 y 5 y se tomaban turnos violando a una hembra, forzándola. Y las imágenes que yo vi en ese documental eran tan escabrosas como ver una violación humana. Lo digo porque la pata a la vez que está intentando escapar y los otros le picotean el cuello, le ponen las patas encima de las alas para aplastarla contra el suelo, mientras, te digo, es una violación en ganga organizada. Y son patos. O sea, mira qué tema escabroso, para abordar. Fíjate, tú abres la puerta y mira dónde te la llevo yo. Pero, en fin, a ver, estas preguntas y más hablaremos en la siguiente entrega, ¿no? Cuando hagamos la conclusión sobre el tema de la pornografía y esto y este tema que estamos tratando. Nos pasa tan a menudo, ¿verdad, David? Que tú y yo empezamos a hablar, a hacer el cierre y olvídate, nos tocamos 50 temas distintos. Sí. A ver, ¿qué más tenemos ahora para acercarnos a la recta final? Bueno, tengo dos consejos, 2 películas para ver a raíz del destape precisamente, que una es Torremolinos 73 de Javier Cámara, que es maravillosa la película, que precisamente trata la transición o la apertura de ese tipo de películas porno, de las primeras películas porno que se vendían en el extranjero porque en España no se podían vender. Está medio basada en un caso real. Y la película está hecha con un gusto y una maravilla, con un blanco y negro, creo. Tiene un color sepia maravilloso. Y Javier Cámara está impresionante. Y la otra actriz que era, espérate, no me acuerdo, que es también conocido. Sí, Candela Peña también, que era Candela Peña, que está fantástica en la película. Y sale Matt Mikkelsen, eso no me acuerdo yo. Juan Diego, que es el jefe de ellos. Y sí, es como un color sepia de la época, como gastado y tal, y está fantástica. Que el tío vendía
enciclopedias, de ir enciclopedias por piso a piso, y se queda en la calle un día. Entonces le propone el jefe, dice, bueno, ya no vas a vender enciclopedias, vas a hacer películas porno con tu pariente y las vamos a vender en los países del norte y tal. Y es una maravilla. Y la otra es Los años desnudos, clasificada ESI, que también habla sobre el mundo del destape y te pone a 3 actrices que vivieron aquella época. Y una quiere ser actriz, que es esta misma actriz también, es Candela Peña, que esa sí quiere ser actriz. Y las otras 2, pues que no, que pasaron a mayores, una se casa con un rico y tal. Bueno, pues como la representación de las 3 típicas chicas que estuvieron en aquella época, y bueno, pues te retrata cómo se las trataba y cómo evolucionaron y tal. La película empieza bien, después igual se diluye un poquito, pero bueno, está bien. No es tan buena como Torremolinos, pero se deja ver, y sobre todo por lo menos para entender un poco desde dentro el mundo del cine del destape, ¿no? Y cómo la mujer no dejaba de ser en aquellos años, y por desgracia hasta hace bien poco, pues un objeto, ¿no? O todos esos castings que se hacían, que eran súper duros, o bueno, o cómo se les trataba, o no sé, o no se les valoraba, pues creo que es reseñable. ¿Y qué más por ahí? ¿Tienes algo más tú por ahí, Gerald? Pues sí, tengo una recomendación. Realmente es muy interesante y que va al tema, sino que además es difícil de encontrar. Hace un año o 2 me encontré una serie de documentales. De hecho, hay 3. Pero me los encontré en Netflix. Y Netflix, cuando me lo encontré, solamente tenía 1 disponible. Pero la serie se titula After Porn Ends. Después de que el porno se acaba. Y lo que hacen es que entrevistan a actrices y que ya no están en el mundo, y te hacen un mini comentario sobre cómo entraron en el mundo del porno, cómo se salieron y qué hicieron después de que se salieron, y cómo les afectó a su salida y su vida, y qué ha pasado con ellas después. Van en la tercera entrega, ¿no? Y ojo, no es una serie en plan Netflix de estas de episódica, ¿no? Sino que fueron unos documentales que hicieron uno cada año, dura casi 1 hora y media cada uno de ellos, ¿no? Y salió en diferentes años, y tienen el número 1, 2 y 3. El primero de ellos salió en el 2012, después el segundo creo que salió en el 2015, y creo que ahora en el 2019 hicieron el tercero, creo. Y ya te digo, es interesante. No, hay historias horrendas, ¿no? De hoy me engañaron, me drogaron, me metieron en el porno. Y hay historias de que, ay, no, yo lo pasé bomba, hice un montón de plata, hice un montón de dinero, y salí y me compré una concesión de coches. Un concesionario de coches y cosas así, ¿no? O sea, hay de todo. Hay de todo para que sepan que es muy variada la cosa. Y otra parte, mira, de la lucha precisamente por liberar un poco el porno, ¿no? La película que es de Larry Flint, que cuenta, ¿no? El escándalo de Larry Flint del 96, sí, que es una película Woody Harrelson hizo un papel genial, ¿eh? Sí, es larga la película además, pero te cuenta todo cómo es la evolución de la revista tipo Playboy y todo esto. Sí. Y la película merece mucho la pena. Sí, muy recomendable. Tengo por aquí, no sé si tienes algo más por ahí. Dime, yo acabé. Tengo por aquí una conmoción en la fuerza hubo el otro día, que por lo que fuera Pornhub dice que borró 2/3 de los vídeos en su plataforma. Hubo algún problema. En principio empezó a tener problemas porque empezó a borrar todos aquellos vídeos que no tenía certificado de los usuarios. O sea, es una plataforma pornográfica con más de 42.000 millones de visitas solo en 2019. El caso es que parece que yo esto no lo sabía, que tú te podías hacer usuario y tú subías los vídeos allí, y bueno, pues ha tenido que borrar como 2/3 partes para solamente tener vídeo de verdad confirmado y contrastable de que eran mayores de edad, y que bueno, que seguramente igual era solamente un 1% o menos que pudieran blindar la ilegalidad o algo así. El caso es que se ha curado en salud y ha quitado toda esa cantidad de información. Entonces ahora solo pueden subir vídeos los que están contrastados. Bueno, pues parece que ha tenido algunos problemas legales y te lo cuenta aquí en la noticia. Me parece maravilloso. Lo digo en serio, me parece maravilloso. Mira aquí. Yo soy muy proponente, ¿no?, de que haya productoras de material pornográfico que hagan películas para diferentes clientelas con diferentes parafilias, con diferentes gustos, y los gustos más raros. Por ejemplo, imagínate que busques
enanitas negras vestidas de payaso que follan en pañales. Pues me encantaría que encontrases un vídeo sobre eso y que alguien lo produjese, porque me parece genial la variedad. Lo que me parece que es confundir churras con merinas, confundir tomates con helicópteros, es cuando buscas términos ilegales, cosas ilegales, y crees que la pornografía consiste en esa ilegalidad. Hace poco, diferentes páginas, sabes que por ejemplo una actriz pornográfica, imagínate Laura Tetudas, ¿no? Una actriz pornográfica, pues le salen páginas que no son oficiales en Facebook y se puede llamar Laura Tetudas para sus fans o Laura Tetuda página no oficial, por ejemplo. Pues en Facebook, estas páginas no oficiales que le están haciendo de ciertas actrices famosas o temáticas famosas se están usando para intercambio de vídeos ilegales, y en particular de pederastia, digo, de abuso infantil. Y tú me dirás, ¿cómo hacen eso? Pues mira, es sencillo. Ponen una imagen de pantalla donde ves a los dos niños, pero sin nada ilegal, quiero decir, ni tetas, ni culo, solamente las caras, en una pose extraña, como si estuviesen dándose un beso o estuvieran tocando lo que fuera, pero solo la cara. Y debajo le escriben: oigan, yo tengo este vídeo, si quieren se lo compartes, si ustedes me intercambian otro así de esta edad. Entonces le mandas un privado, concertáis como un serio intercambio de porquería infantil, y van y lo hacen. Y claro, a no ser que haya alguien que denuncie esto, Facebook no se entera de lo que está pasando usando esta herramienta. Ten en cuenta que esto no ocurre dentro de Facebook, porque la transacción ocurre fuera. Y la página de Facebook se usa solamente como un portal de anuncio. De contacto, ¿no? Bueno, en el caso de Pornhub, no, dice: la seguridad de nuestra comunidad es la prioridad número 1, que mencionaba el comunicado. Y parece que el New York Times señalaba la presencia en Pornhub de algunos de los vídeos de abuso de menores, pornovenganza, violación o cámaras ocultas y extrema violencia. Pero debían ser bastantes pocos, pero ya digo que se han curado en salud. Y sin embargo, los de Pornhub dicen, sí, con que sean un tanto por ciento pequeño, ellos se han curado en salud y han quitado todos. Dice que era completamente falso, pero que aún así dice que ahora solamente se podrá subir desde cuentas comprobadas, vamos. Entonces, claro, está bien. Y está genial, y me parece que esto que es completamente denunciable, me refiero. Todo lo que no sean adultos comportándose de una manera consentida y dentro de los parámetros de la ley, tiene que ser perseguido, tiene que ser encarcelado, tiene que ser sacado del medio. No, y sin permiso, no solamente siendo mayores, y que tenga que tener el permiso, obviamente, porque dice que aquí es pornovenganza, que eso también fue una de las cosas que se hubo mucho en internet. Pornovenganza, por si no lo sabéis, es igual, el ex de alguien pues sube un vídeo o fotos de la pareja y la sube, y es eso lo que se dice, sin el consentimiento de la pareja. Y entonces eso después corre por internet y eso es un problema grave, porque hay gente que incluso se ha suicidado por ese tipo de situaciones. Completamente consensuado entre adultos. Esas son las palabras claves. Consensuado entre adultos. Y no digo la filmación, digo la distribución. Consensuada entre adultos. Porque fíjate, ahí está área gris, que yo puedo agarrar a mi novia, que no estamos casados ni nada, y decirle: vamos a hacer un vídeo y ponerlo en tal sitio. Y ella dice: ay, qué bien, qué morbo, vamos a hacerlo. Pero ahí conviene que tengamos un contrato, aunque sea un contrato pequeño, un contrato mal hecho, un contrato de 100 euros, pero un contrato diciendo: esto lo estamos haciendo de tal manera, y que se estipulen las cosas. Porque es que si no es difícil probar que hay consentimiento mutuo. ¿Entiendes? En fin, bueno, una cosa que yo he intentado diferenciar es que una cosa es una industria legal pornográfica, y otra cosa es que se usen la industria pornográfica para hacer cosas ilegales, que eso ya es algo que no tendríamos ni que estar discutiendo. Buena noticia que nos has dado, tío. Ok. ¿Pasamos a correos de oyentes y cosas de estas? Sí, vamos a mirar algunos correos. Tengo una pregunta que hacerte. Dime. Todos los años, nuestro amadísimo y fulgurante jefe de Estado nos hace un mensaje navideño. ¿Ha ocurrido también este año en España? Sí, de hecho se suelen hacer 2 al año, uno en Navidad y otro en fin de año. Ahí está el rey, que dice: el rey afirma que los principios morales y éticos no tienen ninguna excepción. Y se ha quedado tan ancho. Se ha quedado tan ancho. ¿Cómo? Sí, cuando él firma. Cuando es la cuenta de Suiza, que está en nombre de su padre y de él, eso no cuenta.
Él tiene inmunidad, o sea, quiero decir, él por ser rey tiene inmunidad. El padre la perdió cuando dejó de ser rey y de hecho, por lo que se le estaba buscando y por lo que está fuera, es por el tiempo que pasó entre que pasó de ser emérito hasta que se fue. Que no lo había declarado a Hacienda y tenía ahí una serie de favores y tal, y esa cuenta después en Suiza también estaba en nombre del rey este, o sea que... Pero eso, como tiene inmunidad, eso no cuenta de cara al rey, pero bueno, que sí, que los principios morales y éticos no tienen ninguna excepción, excepto si eres rey, claro. Eso no lo ha dicho. O sea, todo sigue igual en España y están. Sí, bueno, lee muy bien el prompter cuando hace el... Es lo único que te puedo decir. Cuando hace el discurso, lee muy bien el prompter y ya está, no tiene más. Dice que promete austeridad y tal, lo dice de un salón de la hostia. Austeridad. Sí. Y después de aquel incidente que hubo de cuando la Hacienda le pagó un coche de 400.000 euros y no sé cuánto blindado y de todo lujo, ¿te acuerdas, no? Hay gente que todavía sigue defendiendo una monarquía, que dicen que la república puede tener más corrupción, y bueno, anda, pues más corrupción que esto, por lo menos el de la república lo puedes juzgar, al rey no, porque lo tienes inviolable, no sé, bueno, aunque el jefe de la república también tiene sus movidas, con sus inviolabilidades y tal, pero bueno, cuando deja de ser jefe de la república lo puedes juzgar, aunque sea 10 o 15 años después, a este no, a este se la suda, o sea, el otro puede tener un poquito más de miedo, pero... No sé, bueno, es un cachondeo. No pasa nada. Aquí en España, te lo digo en serio, somos un... Bueno, pues nada, venga. Tira para adelante, no pasa nada. Me decía un político monárquico, ¿verdad? Cuando sientes que las cosas van mal, tú sonríe y grita viva el rey, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Viva España, viva el rey. No sabía. No sabía. Pues pero hizo esas declaraciones hace un año a un periódico, ¿eh? Yo he visto en alguna película de Ozores retratando precisamente, que podía ser de Berlanga también, porque copiaba mucho en la de que vienen los socialistas, al típico de estos de fascistas con sus tirantes de la bandera de España y ¡viva el rey! No sé qué tal. Y dije yo, joder, esto estaba grabado en los 80 y parece que está grabado ayer. Que vienen los socialistas, que fue de las que más me gustó, ¿eh? Es un poquito posterior, ¿eh? Sí. Y ya tenían... Es que hay que decir, lo mismo que escuchábamos de los de Podemos, ahora que vienen los de Podemos, es mío, lo decían ellos mismos, los mismos fachas, de los socialistas, ¿eh? Y la verdad es que están retratados ahí con mucha... Al final, como todo, y como va a pasar con Podemos, se quedan en disidencia controlada. Claro. En fin, esto vamos a pasar a los correos de los oyentes, que seguro que tendrán más contenido y más inteligencia que el discurso del rey. Mira, tenemos por aquí alguno, por ejemplo, del episodio de que estuvo Carlos Dueñas hablando sobre películas de terror. Pues mira, ahí Jonás Candalija dice que para peli de miedo el documental de Steve Bannon, que tú le respondiste ahí. Sí, tú le respondiste que sí, eso ya es para traumatizar, deja cicatriz en la psique. Steve, oye, os voy a contar un detalle. Steve Bannon tiene un canal de noticias o de pseudo noticias, muchos se consideran propagandístico, que se llama Breitbart. Ni puta idea qué coño querrá decir eso, igual que decir viva Hitler o algo así, no sé. Pero ese canal de Breitbart pasa a alimentar la ultraderecha norteamericana. Hay otros canales como por ejemplo el Fox News hasta hace poco y 3 o 4 canales que salieron recientemente. Pues resulta que ha ocurrido un incidente en Estados Unidos que me ha dejado patidifuso. Las compañías encargadas de hacer los cómputos electorales cuando fue la elección general, sí, se empezaron a hartar hasta los cojones de que Fox News tuviese 3 o 4 cabezas parlantes, ¿no? como Lou Dobbs y no sé qué, Carlton, un payaso llamado Carlton no sé qué, que seguían diciendo que hubo tongo electoral, que hubo desfalco electoral, ¿no? Uh-huh. Y agarraron y le metieron una demanda judicial por difamación. Como tiene que ser. ¿Y qué ocurrió a los 2 días de recibir? Que se cagó la Fox. No, que empezaron a hacer una retracción pública. Ah, bueno, claro, pues se cagó, vamos, recogió cable, vamos. Eso se llama aquí, totalmente, literalmente, recogió cable ahí. Recogió cable y no podía recogerlo con más rapidez. Hicieron un segmento de 5 minutos donde decía
salía Lou Dobbs diciendo no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, y ponía debajo información falsa, nos retratamos. Y así, como si fuese un documental de YouTube, pero salió en los canales de la Fox. Y lo están haciendo con los otros canales que han hablado de difamación y difamado la secuencia electoral. Te digo, no hay más remedio, no hay santo remedio más grande que un juicio. O sea, perdón, que una demanda, judicial. Enseguida todo el mundo como decía mi abuelo, el que tiene culo tiene miedo. Aquí el otro día creo que había salido la noticia de que Eduardo Inda tenía que retractarse de una información falsa que había dicho sobre un periodista y no lo ha hecho, entonces ahora tiene que ir otra vez a los juzgados y otra vez y le va a caer más multa todavía o tal. O sea que no hizo caso, tenía de esto que retractarse como le pasó a Televisión Española en su momento con la CCOO. Pues lo mismo le pasaba a Eduardo Inda y no sé a ver qué pasa, pero y poco les pasa, sinceramente, porque con la cantidad de barbaridades que dicen, pues, y de mentiras que dicen de fake news, en general casi todos los periódicos, ¿no? Pero no sé, es un tema complicado. Ya hablamos esto de las fake news un día, pero es complicado, sí. Y recuerda que yo también te dije que Fox News en Estados Unidos durante todo el mandato de Trump se convirtió en su portavoz. Quiero decir, tenían conversaciones todas las mañanas, el Trump salía por teléfono hablando con los de Fox News y vendiendo sus barraballadas, ¿no? Y tal. Pero cuando llegó las elecciones y vieron que Trump estaba perdiendo, ya, huyeron News, como ratas, sí. No fue que huyeron, dijeron, bueno, vamos a hacer un lavado de cara, y se volvieron 100% imparciales y reportaban las noticias que había, no las que les vendía Trump. Y bueno, Trump pilló un cabreo con ellos que hace una semana o así los dijo, y nunca esperé que Fox News entrara dentro del grupo de los fake news. Pero es curioso que decir, tú estás diciendo tonterías o estás diciendo mentiras siendo periodista y tiene que venir una demanda para que tú te retractes. Es decir, si yo me viene una demanda y yo tengo las pruebas de lo que yo he dicho es verdad, vamos, yo aplaudo con las orejas y voy al juicio, voy con las pruebas y voy con la televisión y es lo que más quiero como periodista. Un show, ¿no? Para decir, mira, tengo las pruebas de cómo lo está... Pero como no tengo nada, me tengo que recoger cable, ¿no? Es como estaban mintiendo a sabiendas, que es lo peor que se puede hacer como periodista. Es para retirarle directamente el carnet de periodista a esa persona, vamos. Estamos viviendo esas épocas de 1880, cuando el periodismo era el que podía montar un periódico, tenía completamente apertura editorial para hacer lo que se de los huevos, como hacía el Philip Randall Hearst, ¿no? Cuando publicó que el ataque en el Maine, en Cuba, ¿no? Fue hecho por los españoles y a cuenta de sus periódicos se inicia la guerra. Pero, o sea, una etapa amarillenta, ¿no? De los periódicos. Estamos viviendo completamente a eso. Ahora, te voy a decir otro detalle. Es una pena que volvamos a eso, habiendo pasado por una etapa de relevancia periodística, ¿no? Donde los periódicos importaban, intentaban parecer que decían la verdad y que se documentaban. Es una pena que demos esos pasos para atrás. Pero hay gente que lo oigo gritar diciendo que no queremos, saquen los periódicos, que dicen mentiras. No. Yo prefiero que sigan ahí. Lo importante es saber dónde está tu enemigo. Y lo importante es saber de qué lado cojea el enemigo. O sea, si me das a elegir entre periódicos que no dicen la verdad y que no haya periódicos, prefiero que haya periódicos que no digan la verdad. Porque lo que digan, por lo menos va a ser un indicativo de lo que no debo de escuchar. No, y además es que necesitas contrastar. Es decir, tú una información, cuando te llega por 5 lados de distinta manera, dices tú, aquí algo raro pasa. Entonces cuando tienes que investigar, porque esta información te llega de 3 maneras distintas o de 5 maneras distintas. Si te vienen de todas igual más o menos, incluso de corrientes distintas, pues entonces igual tienes que fiarte un poquito más, ¿no? Es lo que se llama contrastar una noticia, hacer trabajo periodístico y todo eso. Pero bueno. Hombre, claro que sí, joder. Claro que sí. Mira, dice Irra, yo también escucho el Centinela del Misterio. Y aunque Carlos Bustos es afiliado del PP, lo cual difiere totalmente con mi ideología política, que es muy de izquierdas, el programa me parece interesante y hasta coincido con muchas cosas con Carlos. Me parece un error no escuchar a quien no piensa como nosotros, pues te puedes perder cosas interesantes, como decías tú ahora, ¿eh? Luego está Los Santos, Herrera, que se me hacen bola y no los digiero. Ese fue un muy buen comentario que nos dejaron ahí, ¿eh? Fue un muy buen comentario, me encantó. Isabel Barbosa nos dijo sobre la reposición que hicimos hace poco, ¿no? Que hicimos esa reposición sobre la imposición del neofeudalismo. Sí. Nos dijo,
A ver, muy bueno, Gerald, pero tengo una duda. ¿Harías el mismo análisis después de 3 años? Yo solamente le contesté, no, indudablemente, pero quería elaborar un poco más. Esto, honestamente, sí, haría el mismo análisis y me quedé sorprendido viendo que ese análisis que hice hace 3 años se mantiene, solamente que tendría que añadirle un montón de detalles y tal que lo apoyan aún más. Pero yo empecé a sospechar, más o menos honestamente, después del 11 de septiembre, yo comencé a sospechar que lo que había era un intento de imposición de una precariedad para llevarnos a una corporatocracia. Y esto lo he hablado contigo después. Sí. Cuando veo la mala gestión que han tenido los partidos políticos sobre el COVID, sobre esta pandemia, es otra herramienta para que la gente esté descontenta con sus propias democracias y exijan o que gente como Trump o gente más totalitaria suban al poder, o las corporaciones, que son las que nos van a salvar, como Pfizer y Humana y todos estos laboratorios, darle ese poder a ellos. Y no digo que esto ocurra en el 2011, ni en 2020, ni en 2021, 2077 va a ocurrir. Va a ocurrir. O sea, va a ocurrir. Es hacia donde nos dirigen. Es el tema de la rana que le suben la temperatura poco a poco, ¿no? La rana que la cuecen lentamente. O sea, es hacia donde nos dirigen. Y por eso digo, mi análisis sigue igual. Además, una cosa que yo también te digo es que lo importante, hay 3 fases importantes. Una es que los esclavos, que somos nosotros, ¿no? Los que curramos, sí. No nos quejemos demasiado y estemos ocupados sobreviviendo, como para quejarnos, que eso ya hace tiempo que lo han estado haciendo con nosotros. Pero la siguiente fase está en que no sepamos de quién quejarnos ya más. O sea, fíjate cómo nos tomamos, ¿no? La monarquía parlamentaria. Fíjate cómo nos tomamos en Estados Unidos el Congreso y el Senado. Que, bueno, sí, es una cámara de ladrones y están mal. Pero tanto los demócratas como los republicanos son caras muy similares de la misma corporatocracia. Sí. En España está tutelada. España viene el embajador de Estados Unidos diciendo, oiga, mira, mi señor el banquero le ha dicho que hagas esta moción. Entonces va el rey y dice, muy bien, está bien. Y agarra y le dice, llama al presidente y dice, tienes que hacer esto que pase. Y si no la Merkel, y si no de la Merkel, o sea, que lo que diga de la Merkel, sí. Y seguramente lo que ocurre es que el embajador va a la Merkel y la Merkel viene al rey y le dice que tienes que hacer esto, que me lo dijo el señor embajador. O sea, que ni siquiera cualificamos para que nos venga un embajador a hablar a nosotros directamente. Tan rastreros somos. Y lo que me jode es que hay mucha gente, hubo uno ahí que se me picó en la imposición del neofeudalismo, diciendo que yo al decir que vivíamos en Españistán, que básicamente era un traidor a mi patria o algo así, ¿no? Y yo les tengo que recordar a todo el mundo que si no tienes ese sentido crítico y si no criticas cada 2 por 3 las cosas malas que ocurren en tu país, el traidor a la patria eres tú. Es que si no eres un conformista también. Y es lo que me jode de España, que se está conformando y se está convirtiendo en me conformo con lo que hay porque España dice, bueno, tengo para comer de momento, debajo del puente no está tan mal, podía estar peor. España en el 39 tuvo esa gran guerra, en el 36 tuvo esa gran guerra entre los no conformistas y los que querían que se conformaran a hostias, aunque fueran. Y ganaron los que ganaron. Y nos hemos quedado bajo eso desde entonces, tío. Y no me canso de repetirlo. Y además que esto es parte de un trauma psicológico como pueblo y nación. Si nos han ganado los vencedores que nos impusieron esto a golpes, somos productos de trauma, tío. Quiero decir, somos generaciones provenidas del trauma. Y de la misma manera en que si tú hubieras nacido en un hogar desaventajado, donde tuvieras padres abusivos, tendrías un comportamiento. Así somos los españoles como pueblo. Hemos tenido 40 años de unos tutores y unos padres que nos han abusado, y las generaciones venideras tienen estas disfunciones, tío, estas disfuncionalidades. Y esta falta de sentido crítico con los propios gobernantes y con el pueblo que te rodea, y esta actitud que tenemos de que, bueno, si no choriceo yo, va a choricear al otro, así que mejor que lo robe yo, que lo robe el de al lado. O que lo roben los míos, que lo roben los míos. Sí, cosas así, estas extrañísimas actitudes que tenemos, pero que, como te digo, son productos de este trauma que hemos acarreado por 80 años, tío. Bueno, cierro el micrófono. Habla tú un rato. No. Bueno, voy a leerte algún otro mensaje, a ver, por aquí. Dale.
Justo Beltrán dice: David, coincido con las dos primeras de Alien de Ridley Scott y James Cameron, respectivamente, son dos de los mejores films de terror y ciencia ficción de todos los tiempos. Son obras maestras y merecen estar en cualquier ranking. Y yo le haría una mención importante a Alien 3 de David Fincher, siempre injustamente dejada a un lado de la grandilocuente de los dos primeros films. Alien 3 es un film notable, con un reparto que está fenomenal, es un film claustrofóbico y con un uso de una cámara en los pasillos, en los interiores y exteriores, que le da una atmósfera increíble. Siempre me molestó un poco que no se le reconozca más a Alien 3 de Fincher. Sin embargo, se le entiende un poco teniendo en cuenta que las dos primeras son historia viva de la cinematografía mundial. A mí no me gusta Alien 3, Yo lo respeto, conozco a alguno que le ha gustado, bueno, que le pasa un poco como a él, ¿no? Que le parece una cinta notable. Hay una versión del director que dicen que mejora un poquito, pero a mí es una peli que de verdad me aburre soberanamente. Y además hoy día ha envejecido un poco mal, algunos efectos especiales, algunos cromas ahí con el bicho y tal, que por ejemplo las viejas no me han envejecido nada, al revés, me siguen funcionando como un tiro. A mí Alien 3, y la vi en el cine en su momento además, fue una enorme decepción, pero bueno, como todo hay sobre gustos. ¿Quieres leer tú alguno más? Yo no porque estoy contento con lo que tú has leído, te lo digo en serio. David y yo también estamos preparándonos para leer dentro de los correos de los oyentes ciertos comentarios que haya dentro del grupo Buscadores de Claves. Pero es algo que todavía estamos entrenándonos un poco para hacerlo bien, porque no le hemos pillado bien la mano, macho. Yo al menos no le he pillado todavía bien la mano. Pero ahí hay mucha tela. Ahí estamos 3 horas hablando y rajando. Ahí fue donde yo comenté también el hecho de que nos anunciaron de que el coronavirus, el COVID, llegó a la Antártida. Ah, sí, lo vi. Mira, lo estaba buscando. Mientras tú lo buscas, voy a añadir que nuestro compañero podcastero, Albert Gardor, que es conocido como Albert PR17, creo que es PR17 solamente, pues tiene un programa llamado Viñeta Disco Inferno, un podcast que está en iVoox, y me invitó a que fuese a su especial de Navidad, a la segunda parte, así que los que le apetezcan escuchar un poco más, os voy a decir una cosa, le cuento a él unas historias mías de mi etapa de dibujante y cuando me pateaba a Nueva York intentando encontrar chollo como dibujante, que la verdad no me he encontrado en ningún lado, así que La Viñeta es un programa genial, te lo pasas teta escuchándolo, te hace un montón de spoilers de todo y te lo hacen con esa, al estilo, como tú decías, David, sí. al estilo Iba, esa desparpajo, esa manera máquina baja, ¿no? De contarte las cosas inteligentes pero accesibles y tal. Así que, bueno, aunque no lo escuchéis por mí, pues eso, escucharlo por el resto de las recomendaciones que hacen. Y tú fuiste al programa también, ¿verdad? Sí, yo fui hace un tiempo y de hecho conté lo de la Balada del Norte, que a ver cuándo sale la cuarta. Se supone que iba a salir la Balada del Norte 4 y va a salir ahora en Navidad y no ha salido. No sé qué problemas ha tenido, tengo que preguntarle a ver qué ha pasado con ese relato, no sé. Que además es el final de la historia, que tengo muchas ganas de leerlo. Y estaba dibujado, la terminó durante la pandemia, o sea que tenía que salir ya, no sé qué problemas ha tenido con la publicación. Y hablé un poquito sobre la Balada del Norte en general. Y bien. Yo soy muy fan de ella, pues lo sabes, de la Rita Dendo y todo esto. Sí, lo recomendamos, que se llama Viñeta Disco Inferno. Buscarlo. Y también fue nuestro grupo de iVoox que yo comenté cómo empezaron a aparecer las vacunas de COVID en Estados Unidos. Y adivina quiénes fueron los primeros que se apuntaron para recibirla. Bueno, creo que el primero fue el presidente. No, primero fue Marco Rubio y después fueron el resto de su cuadrilla de republicanos que hasta ahora estaban diciéndole al pueblo americano que no se preocuparan, que el COVID era como una gripe y no pasaba nada. Pues antes que los sanitarios, antes que los investigadores, antes que la gente que está en primera línea, se pusieron todos los republicanos en línea para agarrar su dosis de vacunita. Y Joe Biden también estaba allí y algunos más, he visto algunos por ahí también. Pero bueno, es que allí tienen un problema con los antivacunas mucho más grande que aquí además, Entonces, bueno, si no se lo ponen ellos, nosotros no nos lo ponemos tampoco. Entonces, quizás. Oye, estoy viendo aquí, ¿qué es esto que tengo aquí de David Icke?
que sale en el grupo. Es que he entrado en el grupo, he buscado la noticia de coronavirus, se ha encontrado aquí en la Antártida y veo David Icke, grandes secretos, y lo tenemos en el grupo. No baja abajo y mira donde pone ver todo. ¿Ves ahí donde tienes el... aquí ver todo, tío. Que tenemos libros y tal. Yo me enteraba yo de esto, tío. Sí, hemos subido que son libros que están... libros que otra gente sube y que comparten. No vayamos a entrar mucho en detalle, porque no estoy seguro de que sirviera de compartir, pero está en el grupo privado. Así que igual hay algo de derechos de autor. Vaya, ahora ya perdí la historia. Sí, pues eso debieras de mirarte, lo que está interesante, que como grupo compartimos un montón de información entre nosotros. Y tengo aquí la noticia del coronavirus que llegó a la Antártida. ¡Ay! Es que sí, acepto todas las cookies. Router se está pidiendo que dones esperma otra vez. Qué bonito. Aquí, pues esto para hacer una secuela de la cosa en este sitio. Claro, esa es la idea de la cosa, ¿no? Bueno, yo es que no sé si quieres decir algo de aquí, porque yo en inglés aquí me cuesta un poquito. No, nada, que llegó un grupo de americanos y seguro que empezaron a toserla a todo Dios. Decía, no, a mí no me vas a poner el tapabocas, que es un bozal. Y tal, y me coarta mi libertad de expresión de ser humano y no sé cuánto, y empezaron a toserle a todo Dios y ya está. Ahora andan a la mitad de la Antártida con COVID. Jolín. Fíjate tú, tío. Bueno, David, dijimos que no íbamos a extendernos mucho más. Sí. ¿Para quién le quieres dedicar Clave 45 y todas las porcalladas que hemos hablado? Pues yo quiero dedicárselo a Jon Favreau y Dave Filoni. Wow. Porque vaya episodio final de Mandalorian. Vaya, no voy a contar nada, aunque igual lo hago en un vídeo próximamente, pero vaya serie que se han sacado de la manga. Si te hace falta un colaborador para hacer el vídeo, yo me ofrezco. Oye, pues fíjate, porque han pivotado todo lo que va a salir de Star Wars va a pivotar sobre esta serie y tienen pinta, bueno, todavía va a tardar en salir. Igual empezamos un año a que empiece a salir todavía más nuevas series y tal, pero es una locura lo que han hecho. O sea, nos hemos reencontrado o reenganchado a Star Wars gracias a esta serie. O sea, consiguieron que la odiáramos con la trilogía esta de mierda de JJ Abrams. Y con esta nos hemos vuelto a enamorar porque ellos sí que saben todas las teclas y todos los mecanismos para el fandom, tenerlo contento y es una maravilla, de verdad. Es una maravilla. Yo cuando me di cuenta que de verdad estábamos delante de un sucesor digno para Star Wars, fue en la primera temporada, cuando hizo la batalla contra el monstruo ese de la caverna, que el mini Yoda, el baby Yoda, ¿no? Le hace la levitación. Pero quiero decir, usaron lo que es la pantalla larga, la pantalla plana larga, con esas tomas que había de Tatooine, esas viejas tomas que recordaban, ¿no? La parte cuarta, la primera que salió en el 77. Pero bueno, ¿sabes cómo lo hacen, no? Esto. ¿Sabes cómo es la historia? Está hecho con... Es que es una cosa novedosa, lo han utilizado por primera vez en esta serie y va a agilizar mucho además el proceso. Han encargado 3 estudios más. Es una pantalla LED y ponen el estudio en 3D en tiempo real y lo graban en tiempo real. Lo desenfocan un poco para que no haya muere y por eso tienen esos exteriores que son la hostia y parece que se han ido al Sáhara o se han ido por allí y tal. Sí. Y han encargado para las series nuevas de Star Wars 3 estudios más de ese estilo. Y lo van a utilizar para... Bueno, aparte que tienen también para Marvel, ¿no? Porque son los mismos y tal. Pero además te vale para exteriores muy guapos, pero también para interiores así grandes o completar. Lo que antes lo hacías por ordenador, pero ahora lo hacen en tiempo real y según se mueve la cámara te va reconstruyendo lo que estás viendo. Entonces no solamente vale para entrar en escena al actor, sino para... Tú solamente colocas el suelo, pones un poco de decorado al suelo y tal... Y no tienes que llevarte al actor lejos, pero bueno, es una maravilla. Tenemos que hacer ese programa sobre Mandalorian para que hables de estas cosas que son muy interesantes. Y tío. Clone Wars, porque ahora me he enganchado a Clone Wars. Claro, que está relacionado. ¿Los dibujos? Sí, porque está relacionado con esto directamente. Sacan mucho de Clone Wars. Me estoy sorprendido porque se la acabo de poner a mis hijos y también están enganchadísimos. Pues está muy bien de Clone Wars. Está mejor además también según va avanzando, ¿eh? Las primeras temporadas es como, bueno, son más casuales, pero ya al final de la segunda temporada, que es cuando sale Boba Fett de niño y tal, y ves que ya empieza a poner cosas interesantes y ya no son blanco y negro, ya... No sé, bueno, el Dave Filoni sabe lo que se hace, ¿eh? Es el heredero de George Lucas, ya lo dijo en su momento, lo que pasa es que en Disney lo están aprendiendo a las malas, y ahora no les va a quedar más remedio. Y tiene detalles como detalles muy frikis de muñecos de los 80 y tal, o de los juegos de rol, porque tiene muchos juegos de rol y se lo sabe todo y lo plasma después en el cine y vuelve a hacer canon aquello que no había sido canon. Bueno, juega mucho con muchas cosillas, vamos. O sea, es un friki de... Nos vamos a Pites de Grau a hablarlo todo esto, venga.
Hablando de Pites de Grau, a suscribiros a Pites de Grau en YouTube, que David está cabronado con vosotros por no suscribirse. Y os va a mandar un gorila a casa a que os coma las uvas. Sí, que estamos cerca de los 1000 suscriptores ya, estamos cerca, 800 y pico ya vamos. Joder, pues venga, un pasito. Y nada más, yo creo que tenemos que dejarlo aquí porque dentro de poco ya nos van a dar las uvas. Vamos a preparar la última parte, la segunda y última parte de este programa y lo vamos a echar en Año Nuevo. ¿Te parece, David? Perfecto, encantado. Bueno, pues eso es todo por ahora, amigos. Yo soy vuestro compañero de viaje, Geraldine. Y yo soy David Santiso. Y os esperamos aquí dentro de 7 días en Clave 45. El programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Hasta pronto.